Hola chicas, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, muchas gracias. Qué bueno chicas, me alegra. Buenas noches. Buenas noches. Chicas, como siempre darle la Hola, profe, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Como siempre darle la esperita a los chicos, listo, al resto de los chicos para que podamos iniciar la clase todos al tiempo, hasta las 10, ¿listo? Bueno chicos, muy buenas noches a todos. Eh, el día de hoy vamos a estar eh, trabajando un nuevo tema, el tema del proceso administrativo. Em, no sé si antes de iniciar la clase algunas personas, bueno, me han estado escribiendo a través de WhatsApp porque tienen algunas preguntas acerca de la plataforma y demás. Entonces, si alguien por favor tiene alguna duda, resolvámosla rápidamente y si no, pues damos inicio a la clase. ¿No? Bueno, Em, listo, chicos. El día de hoy entonces vamos a empezar con un nuevo tema. Yo espero que las personas ya hayan podido estar adelantando la evaluación de el tema anterior. El tema de hoy es el proceso administrativo y organizacional, ¿vale? Además de los procedimientos, ¿verdad? Que debemos manejar nosotros como parte del área administrativa. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de ello y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué creen ustedes que es importante la administración dentro de cualquier tipo de empresa? ¿Por qué creen ustedes eso? Los escucho, el que quiera participar. ¿Por qué creen ustedes que es importante la administración dentro de cualquier empresa? ¿No? Gustavo, sí señor, cuéntame. ¿Me escuchan ahí? Perdón, buenas noches. Sí, sí señor, sí te escucho. Bueno, pues la administración tiene que ver con el controlar, con el hacer seguimiento, con el crear instructivos, procedimientos, mantener todo bajo control, ¿no? De esto se trata la administración, de esa acción de gobernar, ¿no? A nivel administrativo. Entonces es muy importante porque una organización que no tiene administración, pues está mal, ¿no? Es necesario conocer todos los procesos, conocer las fortalezas, las debilidades que tiene la organización, su visión, su misión, para dónde van, qué quieren alcanzar, qué clientes quieren captar para su negocio, porque eso hace parte de la empresa en general, ¿no? Es Listo. buscar siempre una rentabilidad. Ok, listo, muchísimas gracias. Bueno, Por acá también otra persona me levantó la mano, Gilbert, creo. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Profe, Gilbert. yo creo que el proceso administrativo es para llevar los procesos en buen camino, ¿sí? Para llevar un orden total de cada proceso. Más que todo, creo que es eso. Ok, listo, perfecto. ¿Quién más me levantó la manito? Ya, creo que ya, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias chicos. Exacto. Todo se, todo se trata precisamente de esa administración de procesos. Pero cuando uno habla de administración de procesos, uno dice, bueno, deben ser todos los procesos de una empresa, pero ¿y cuáles son esos procesos? Entonces, en sí, la administración es importante porque, primero, favorece el esfuerzo humano, ¿sí? Va a favorecer ese esfuerzo que todos los empleados de la empresa hacen a través de su labor para que ésta funcione.
Segundo, la administración nos ayuda y nos permite también medir el desempeño en general, no solo de los empleados, ¿verdad? Sino el desempeño, por ejemplo, si trabajamos con maquinaria, si trabajamos con terceros, etc. Además de ello, también nos ayuda porque genera información y conocimientos a través de los procesos. Cada actividad, al quedar registrada, genera información y conocimientos. Por otro lado, administrar reduce costos de manera trascendental en una empresa y también permite el crecimiento sostenible de la misma. Entonces, esos procesos, ¿verdad? El proceso administrativo en sí implica que en cada etapa del proceso dentro de una empresa para llevar a cabo una actividad o producción, ¿sí?, que se debe dar de una forma continua y dinámica, haya una correlación. Esta correlación en el proceso administrativo nos ayuda precisamente a aprovechar esos recursos técnicos, materiales, materia prima, por ejemplo, economía. En la parte económica, el capital nos ayuda a saber cómo distribuirlo y entender con cuánto contamos dentro de la empresa, con cada recurso. Y recordemos que el recurso pues no solo es dinero, el recurso también son los empleados, la maquinaria que se implemente, las materias primas que utilicemos para realizar los productos o los servicios, ¿verdad? Entonces, ese proceso administrativo, chicos, es ese como paso a paso. Es una coordinación, una supervisión de las actividades laborales, pero no solo lo laboral. La administración se encarga de realmente estar pendiente, estar al tanto del día a día de todas las demás áreas. Es por eso que un administrador es tan importante, porque su trabajo va a depender del área en el que se necesite apoyo. Un administrador puede estar en cualquier área, porque él es el que se va a encargar realmente de estudiar esos procesos, se va a encargar de hacer planes y planificar los procesos, se va a encargar de comunicárselos al resto de los empleados en la empresa para que haya un buen funcionamiento. Todo con el objetivo de que las actividades que se estén realizando se realicen de una forma eficiente y eficaz. ¿Sí? Entonces, el proceso administrativo, chicos, tiene unas etapas, ¿vale? O fases. Y muchos las clasifican de una forma diferente. Para mí, a lo largo de los años, el proceso administrativo, las etapas o fases con las que realmente cuenta son la planificación, la organización, la dirección y el control. Pero para otros, las encierran en etapas o fases mecánica, dinámica. Qué pena que alguien está queriendo ingresar. Listo. Fase mecánica, dinámica, ¿sí? Y estas como que encierran las que les acabo de mencionar. Pero entonces, ¿qué significa esa fase mecánica del proceso administrativo? Es la teoría, así de sencillo. Es la teoría de cómo debemos nosotros implementar un sistema administrativo precisamente dentro de la empresa. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Y para qué se debe hacer?
Claramente, todo dependerá del enfoque de la empresa en la que nosotros nos encontremos. ¿Listo? Todo dependerá de ello. Pero por otro lado, la fase dinámica se refiere a cómo manejar ese organismo social. ¿Y cuál es el organismo social? Todos los empleados de la empresa, que son los que se encargan del funcionamiento. Dejando un poco de lado el tema de pronto la indumentaria y demás. Las empresas funcionan es porque los empleados hacen las tareas que se les indica, ¿cierto? Es porque la producción se lleva a cabo. Y la mano de obra, que son los empleados, sabe lo que debe hacer. Entonces, precisamente es donde entramos a clasificar esas etapas. ¿Sí? La etapa, por ejemplo, de planificación o planeación es la primera etapa. Es esa etapa donde se toman las decisiones de cuáles serán los objetivos de la empresa. Un objetivo o un indicador realmente de la empresa puede ser que la empresa en el año 2023 que se dedica a la manufactura, no sé, venda 10.000 toneladas del producto de manufactura que se dedique, por ejemplo. Entonces, la planificación de cómo se va a vender es un proceso administrativo. Pero el otro es que la empresa, por ejemplo, dure menos tiempo haciendo la producción del producto que se dedican a hacer y que se reduzca en un 10% ese tiempo. Vamos a planificar, ¿verdad? El cómo hacer que se reduzcan los tiempos. Para ello, previamente, tendremos que haber tomado y calculado los tiempos de lo que se demora un empleado normal, ¿verdad? Haciendo el producto, por ejemplo, y revisando si realmente este puede ser más eficiente. Entonces, eso, chicos, dentro de la planeación, lo llamamos una investigación de productividad. Y asimismo ejecutaríamos un plan de productividad, por ejemplo. ¿Sí? Además, la planificación nos ayuda a definir los planes que vamos a querer alcanzar. Nos ayuda a dejarlos por escrito y saber identificarlos, que es lo más importante. Porque en el proceso de planeación se tienen en cuenta todos los aspectos. Luego, vamos a poder en esa misma etapa de la planificación programar las actividades que necesitemos ejecutar, ¿verdad? Para pasar a la siguiente etapa. ¿Alguien está queriendo ingresar? Un momentico, listo. Para pasar a la siguiente etapa. Que la siguiente etapa es la etapa de la organización. En esta etapa ya tenemos el conocimiento previo de los objetivos, de los planes para alcanzar esos objetivos y de la programación de actividades que vamos a realizar para alcanzar esos objetivos. En la organización, entonces ya vamos a decir, ok, contamos con tales recursos. Y vamos a proponer ciertas actividades para alcanzar esos objetivos que ya habíamos dicho. Pueden ser actividades como la que les estoy diciendo ahorita, en la que se midan los tiempos, por ejemplo, de los trabajadores. O si se quiere vender más desde el área comercial, entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar para la venta? ¿Sí? ¿Cuáles serían las estrategias que más se adecúan para poder vender en esa etapa de organización?
vamos a tener que identificar cuáles son los órganos de la empresa y los cargos. Todo el mundo cuando trabaja en una empresa tiene un organigrama, ¿sí? Y hace parte precisamente de un organigrama. El organigrama es aquello que nos dice a nosotros quiénes son nuestros jefes, cuál es la cadena de mando que existe. Entonces, después de esa organización de todos los recursos, de las actividades que planeamos que estamos ejecutando, de saber identificar cuáles son los cargos y los órganos de la empresa, vamos a hablar de cuáles son las atribuciones y responsabilidades de cada quien. Porque identificar esto, chicos, es supremamente importante dentro de la empresa. No es que la persona del aseo se va a encargar también de reparar las máquinas, porque ese no es el deber ser, ¿sí? Y el proceso administrativo lo que nos dice es, si usted quiere que las cosas salgan bien, las personas adecuadas deben estar en el lugar adecuado, haciendo las actividades que le corresponden. Ya cuando hayamos ejecutado cuántos recursos tenemos y que los hayamos ejecutado precisamente en la práctica, que hayamos hecho las actividades, identificado la responsabilidad de las autoridades, los cargos, etc., vendrá la etapa de la integración. Esa etapa de la integración, chicos, es muy sencilla. Aquí es donde todo el mundo ya sabe qué hacer, ¿sí? Todo el mundo ya se ha identificado previamente y ya hemos también identificado los recursos y vamos a empezar a ejecutar todo como en una cadena prácticamente. Entonces, en esta etapa de integración, en el proceso administrativo, se asimilan cargos, se asimilan responsabilidades, se asignan los recursos para poder llevar a cabo y ejecutar las actividades. Las actividades que tuvieron que ser previamente programadas. ¿Verdad? Luego de ello, desde el área administrativa, en general, la etapa que sigue es la etapa de dirección. ¿Y qué sucede? Para esta etapa, muchas empresas, por ejemplo, no han identificado o no han designado bien los cargos. Pero por lo menos para esta etapa, los cargos administrativos ya deben estar designados. El ejecutivo comercial, por ejemplo, el director, el CEO de la empresa. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí en esta etapa de dirección? La designación de cargos se hace súper importante porque ayuda a que esa cadena de mando se convierta también en un proceso de eficacia dentro de la empresa. Cuando ya nosotros sabemos cuál es nuestro cargo y sabemos a quién debemos escuchar y quién nos manda, esa persona que está a cargo de nosotros, ¿verdad? Tiene que haber identificado cuáles serán los objetivos del área en el que yo estoy, porque ese es su cargo, esa es su responsabilidad. Yo simplemente debo atenerme a ejecutar. En la dirección, chicos, en esta etapa de dirección es tan importante que exista una comunicación, un liderazgo asertivo y motivación personal de parte de nuestros jefes inmediatos, porque en muchas ocasiones suele suceder que en empresas pequeñas se pierde la motivación y los trabajadores se retiran de forma prácticamente que automática.
Entonces, el tema administrativo y el tema del proceso administrativo es que nosotros nos encargamos de todo ello. Si nos necesitan en el área de planificación, vamos y planificamos. Si nos necesitan en el área de organización, vamos y organizamos. Si necesitan apoyo en el área de dirección, vamos y damos apoyo. Y estamos más que listos para ello. Porque administrar es organizar. Administrar es entender que tenemos una empresa enfrente de nosotros y que la empresa tiene varios frentes que deben organizarse. Económicamente, estructuralmente, socialmente. Por último, nos queda la etapa del control. Esa etapa del control, chicos, aquí, en esta última etapa, se definen los estándares para medir el desempeño. Entonces, por ejemplo, en una empresa que se dedique a, no sé, la contratación, ¿sí?, de personal masivo, esta empresa va a tener unos objetivos y van a calificar, por ejemplo, a sus empleados, por medio de indicadores de desempeño. Entonces, si las personas que se encargan de hacer la contratación masiva tienen alrededor de 80 contratos mensuales, esta persona está cumpliendo con el indicador de desempeño. Por lo tanto, en esta etapa de control se deben definir esos indicadores y cómo se van a medir, porque no solo existen indicadores de desempeño, claramente, pero son los que se utilizan de forma más regular. Por otro lado, también en la etapa del control nos ayuda a corregir, por ejemplo, cualquier desviación administrativa y entender que si un proceso no ha tenido una planificación previa, deberá hacerse. ¿Listo? Entonces, en ese proceso de control, claro que tenemos que vigilar las actividades. Debemos asegurarnos de que todo se cumpla según lo planificado. Y si en algún momento no sale de la manera adecuada, debe corregirse. Sí, señor Juan Pablo, te escucho. Juan Pablo. ¿No? Juan Pablo. Bueno. Qué pena que me equivoqué. Tranquilo. Listo, Juan Pablo, tranquilo. Entonces, chicos, esta etapa de control, al ser la última, es cuando nosotros en la realidad, en la práctica, dentro de las empresas, nos encontramos frente a una auditoría. Una auditoría interna, una auditoría externa, que las más complejas claramente son las externas. Esas auditorías a las que todo el mundo le da dolor de cabeza. Las 2 semanas que dure la auditoría, por ejemplo. Y es que en esta auditoría se revisa hasta lo más mínimo. Porque sí, porque no, cuánto se está gastando de tiempo, cuánto se está gastando económicamente, cuánto me está costando este proceso. ¿Sí? Entonces, esa función de control o esa etapa de control, chicos, dentro de la administración o dentro del proceso administrativo, es, digamos, que de las más valiosas. Pero no vamos a llegar a una etapa de control sin antes poder haber hablado de las otras etapas y de revisar lo que pasaba en las otras etapas.
¿sí? En el siglo pasado existieron 3 señores que fueron considerados los padres de la administración clásica: Henry Fayol, Elton Mayo y Frederick Taylor. Fueron esos 3. Taylor dijo que la administración era científica, que era una ciencia también, porque implicaba procesos, precisamente. Fayol dijo que la administración era general e industrial, y él solo se centró en que si yo administro una industria y no administro nada más. Pero hoy en día sabemos que la administración nos sirve para cualquier tipo de procesos. No solo se administran empresas. ¿Listo? Por otro lado, Mayo y Weber, que fue otro también, dijeron que las burocracias eran parte de la sociedad. Y como una burocracia no busca sino es precisamente que los trámites y las actividades que se realicen resuelvan los problemas administrativos, entonces dijeron, listo, como la burocracia y la administración es de burocracia, siempre tiene que existir un proceso previo. ¿Pero cuál es ese proceso previo? Pues realizar actividades que me ayuden a resolver el problema. Por eso es que en Colombia, por ejemplo, decimos que somos muy burocráticos, porque es que hay mucho papeleo para poder resolver el problema. ¿Listo? Y estos señores dijeron, no, pues administrar es en sí resolver los problemas, los inconvenientes a través de ciertos procesos. Llámense procesos burocráticos o no. Porque es que, chicos, la administración necesita e integra diversas disciplinas. Tiene que hacerlo. Existen métodos y procedimientos de la administración, que esos los vamos a ver más adelantico. Esos métodos y procedimientos de la administración, que también se encuentran en estas etapas que ya les acabo de comentar, nos ayudan a la evaluación minuciosa, a poder hacer proyectos de reingeniería, proyectos de gestión, proyectos de producción, ¿sí? Y a entender el proceso que lleva nuestra empresa para que pueda rendir claramente. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros desarrollamos la administración, o por lo menos entendemos qué son los procesos administrativos, estamos obteniendo un desarrollo integral y armónico en todos los servicios que ofrezco o los productos. Pero no solo eso, sino también internamente. ¿Listo? Ahora, sucede que cuando nosotros hablamos de ese proceso administrativo, siempre tenemos un objetivo, y es conseguir la mayor eficiencia y eficacia posible dentro de la empresa, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo sabemos nosotros que un proceso administrativo puede originarse o cómo se origina ese proceso administrativo? Las personas que tienen emprendimientos, chicos, hoy en día,
no entienden, por ejemplo, que es un proceso administrativo. Y créanme que desde averiguar cuáles son los proveedores que vamos a utilizar, cuáles son la indumentaria que vamos a utilizar para realizar el producto, cuál es el canal por el que yo quiero mostrar mi empresa o mi producto, eso ya es un proceso administrativo. Y esa es la parte de la planeación. Entonces, cualquier tipo de empresa, por pequeña que sea, cumple y debe cumplir esas 5 etapas. ¿Sí? Y es que el proceso administrativo siempre se debe caracterizar o está caracterizado, mejor dicho, porque esas 5 etapas son fundamentales. Segundo, pues en las etapas se nos describe que debemos plasmar los objetivos que queremos alcanzar. Tercero, debemos estar informados. ¿Informados de qué? De los empleados, del recurso humano que vaya a trabajar con nosotros, que vaya a ser parte del proceso precisamente. Cuarto, el objetivo de la creación de la hoja de ruta, por ejemplo, de las empresas, es optimizar al máximo el proceso administrativo. ¿Sí? Y lo mejor es que, como ya les dije, puede ser utilizado por cualquier tipo de empresa independientemente de qué empresa sea. Además de ello, una de las características de este proceso, ¿sí?, es que como lo realizamos de manera previa, nos ayuda a entender que existe y que casi siempre se debe dar un proceso de flexibilidad precisamente dentro de la empresa para poder acomodarse a la situación en la que se encuentre, sea económicamente, sea socialmente, sea con el tema de los empleados, ¿sí? Por ejemplo, muchas empresas en la pandemia 2020-21, ¿verdad?, tuvieron que readaptarse y dijeron, ok, no podemos ir a trabajar, hay que hacer algo. Entonces fue ahí cuando llegó la virtualidad a pegar más fuerte. Y la empresa empezó a flexibilizar esos procesos de productividad. ¿Por qué? Porque entendían que las personas debían estar en casa y que si no trabajaban desde casa, pues no se daba. Desaparecía la empresa. ¿Listo? ¿Qué pasa, chicos? Con esas fases mecánica y dinámica que les mencioné anteriormente. Si nosotros queremos identificar realmente qué etapas del proceso hacen parte de la fase mecánica, serían la planeación y la organización. Pero de la fase dinámica, que es aquí donde tenemos más flexibilidad, hacen parte es la dirección y el control. ¿Listo? ¿Por qué es importante entonces el proceso administrativo? El papel que desempeña en la gerencia de una compañía es fundamental. Este es el que nos ayuda a calcular la hoja de ruta en determinado periodo, sea que nosotros lo calculemos a 1 año, sea que lo calculemos a 10 años, etc. Es así como nosotros podemos seguir dentro de nuestro proceso laboral una organización, unos objetivos y los podemos perseguir.
también mencioné que el tema de la eficiencia es fundamental. Pero entonces también nos facilita que la empresa disponga en cualquier momento la planificación. Y una planificación bien hecha a futuro, pues nos dará buenos frutos. Nos ayudará a entender cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo en los posibles escenarios, porque eso también pasa con los procesos administrativos y con las etapas. Nos ayudan a entender los posibles escenarios, el posible margen de error que las empresas, que cualquier tipo de empresa maneja. Establecemos cuáles serán los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y además de ello, se optimizan los recursos. Este proceso administrativo, chicos, claramente tiene un impacto mucho más fuerte en el área económica de la empresa. Y es que evitar costos y reprocesos, gastos superfluos que generen contratiempos en la producción de la empresa, en el funcionamiento de la misma, va a hacer que la productividad mejore y la coordinación de todos los equipos también. Precisamente, muchas empresas, al momento de saber cuáles son las etapas a las que se tienen que enfrentar dentro de los procesos administrativos, dejan de lado esos sucesos que pueden romper los esquemas. Porque dicen, no, es que la planificación no puede fallar, pero es que todo tiene margen de error, todo, chicos. Existen situaciones diversas dentro de las empresas que hacen que una u otra actividad no se puedan llevar a cabo de forma temprana, por ejemplo. Entonces, esos procesos administrativos lo que buscan es entender cuál es el margen de error, pero también pretender que la eficacia se dé y que no se venga a improvisar en algún momento de la producción, porque ya tenemos esas medidas previstas. Entonces, un ejemplo de proceso administrativo puede ser el siguiente. No sé, a ver. Imaginémonos que todos somos personas que les gusta hacer alpinismo y escalar montañas. Y todos queremos alcanzar la cima de la montaña a las 5 de la mañana. El objetivo ya lo tenemos claro. Pero necesitamos un proceso, una planificación, una organización, ¿verdad? Para poder alcanzar los objetivos de una forma más segura, que todos lleguemos vivos, por ejemplo, o que todos lleguemos en buenas condiciones de salud, ¿verdad? Por eso mismo necesitamos un proceso en el cual ya sabemos que el objetivo final es alcanzar a las 5 de la mañana el pico de la montaña. Pero que hay objetivos intermedios dentro de ese alcanzar a las 5 de la mañana el pico de la montaña. En ese sentido, nosotros, que somos una empresa, supuestamente, ¿verdad? Una organización, pretendemos conseguir la meta y debemos aplicar ese proceso administrativo de planificar, organizar, ¿sí? Etcétera, para poder lograrlo. Entonces, la dirección y el control, cuando ya se designen los cargos,
será sumamente importante. Y uno de nosotros, el más alto, por ejemplo, va a ser el guía. Y el más bajo va a ser la persona que esté pendiente de hacer guardia, mientras otros descansan, no sé. Al final de cuentas, todo es un proceso administrativo, todo se puede administrar. Es por ello que algunas compañeras en otra clase me habían dicho como que, claro, nosotros administramos. Cuando son madres cabeza de hogar, por ejemplo. O aunque no sean cabeza de hogar, madres cabeza de hogar, sino una pareja completa. Se administra una casa, se administra un negocio, administramos incluso nuestra vida, para ser más exactos. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Ya dijimos cuáles son las etapas y ahora vamos a hablar de los métodos. Uno dirá, bueno, ¿qué métodos pueden existir? ¿Verdad? De trabajo. Y sí, existen varios. Primero, los métodos de trabajo son el conjunto, ¿sí?, de actividades nucleares que se realizan en todas las áreas. Pueden ser un conjunto de destrezas y procedimientos. ¿Cómo así? Pues simplemente un método de trabajo es esa planificación de cómo voy a ejecutar precisamente yo mi labor. Y existen algunos métodos de trabajo que se pueden aplicar a situaciones concretas, ¿sí?, que nos van a ayudar a resolver el problema, ya sea complejo, extenso o que no tengamos mucho tiempo. Pero con esos métodos de trabajo, chicos, se ponen a funcionar competencias muy diversas. Porque los métodos de trabajo lo que buscan dentro de una empresa, hablando claramente, es que las habilidades y destrezas que tengamos como personal, todas se pongan a favor de la producción precisamente en la empresa. Igual cualquier método de trabajo es útil dentro de la vida cotidiana, porque nos ayudan a resolver diferentes situaciones, más allá de lo técnico, administrativo, laboral, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esos métodos de trabajo? Se dividen, por ejemplo, en el tiempo, en la forma, ¿sí?, en la ejecución. Entonces, si nosotros hacemos parte, ¿verdad?, de una empresa, la empresa nos dice, bueno chicos, nuestro método de trabajo es el multitasking, el multitarea. Necesito que todo el mundo se ponga a trabajar en varias cosas al tiempo. Eso es un método de trabajo. Los métodos de trabajo también buscan la estandarización, que es lo que a la empresa le beneficia realmente en el momento de hablar de economía. Evita reprocesos, costos y mejora los tiempos. Pero también existen y se clasifican de alguna u otra manera como métodos de trabajo ágil, en el que el empleado es el que se adapta al proyecto y no al revés, el proyecto al empleado. Entonces el empleado tendrá que hacer sí o sí lo que necesite
para poder adaptarse. Estas empresas se consideran empresas flexibles, empresas ágiles. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, es el de, valga la redundancia, es el de las empresas que manejan el tema de call center bilingües. Estas empresas pretenden que sus empleados sean multitasking, multitarea. Y ellos son los que se tienen que adaptar al proyecto. ¿Qué pasa con estas empresas? Cuando uno va a estas empresas le dicen a uno, venga, bueno, tenemos una campaña y la campaña se trata de vender productos intangibles. Y uno dice, uy, para vender productos intangibles, bueno, primero tengo que tener una labia, segundo tengo que tratar de convencer al cliente, tercero, ¿qué más me puedo inventar? Entonces, ahí como empleado yo no me puedo, yo tengo que adaptarme, a las condiciones del proyecto. Yo no puedo adaptarlo a mí. Debe ser ágil, rápido. También otro tipo de empresas que manejan estas metodologías ágiles son las de programación, las de diseño. Tú te adaptas al proyecto, no el proyecto a ti como empleado. Obviamente lo haces a partir de unas bases, ¿sí? A partir de unos objetivos que ya están fijados porque ya existió previamente la planificación y la organización. Hay otras metodologías como la de pensar y diseñar. ¿Cómo así? Con esta metodología, con este método de trabajo, lo que se quiere es que primero se defina el problema y luego se busquen las posibles soluciones. Entonces nosotros llegamos a las empresas del Estado, por ejemplo, la Curaduría o la Procuraduría General de la Nación, que se encarga de precisamente accionar los mecanismos de justicia en contra de las personas, de servidores públicos, ¿verdad?, que han violado la ley de alguna u otra manera. Entonces llegamos a trabajar allá, a la Procuraduría. Y nos dicen, ok, tenemos un caso en el que 10 soldados mataron a campesinos. Pero los campesinos supuestamente hacían parte de las FARC, ¿verdad? En ese caso debemos definir nosotros primero cuál es el problema. Y como la Procuraduría se encarga de investigar estos casos, entonces nosotros decimos, ok, el problema está en que eran supuestamente combatientes de las FARC. Si era así, hay que empezar a averiguarle las vidas a las personas que murieron, por ejemplo. ¿Y cuáles eran las posibles soluciones a implementar? Pues si realmente eran campesinos, los soldados tienen que pagar cárcel, ¿verdad? Si no eran campesinos, demostrar que hacían parte de un grupo ilegal, al margen de la ley. En pocas palabras, seguir el debido proceso para hacer la judicialización en vez de los asesinatos. Claro. En este caso que Claro, estás claro. dando. Eso hablando, sí señor, eso hablando desde la parte del derecho. Pero entonces, sucede, chicos, que cuando diseñamos y luego pensamos ante las metodologías de trabajo, pues es lo primero es definir el problema y lo segundo es buscar las soluciones. Hay otro tipo de metodología u otro método de trabajo que es el startup. No sé si lo han escuchado.
que se ha vuelto bastante popular en estos días, después de la pandemia y con la virtualidad. Esa metodología de trabajo le da valor al usuario y le da valor a la marca. ¿Cómo así? El objetivo del startup o Lean Startup es eliminar, por ejemplo, lo que en el proceso no aporta nada al nuevo producto o servicio que nosotros estamos ofreciendo. Entonces imaginemos nosotros que trabajamos para Nike y nosotros hacemos parte de el área de administración de Nike y Nike nos dice a nosotros, venga, lo que pasa es que nosotros ya tenemos el diseño de un zapato, pero necesitamos quitar cosas del proceso administrativo, es decir, de la producción, por ejemplo, del zapato, que nos cuesten más dinero. Entonces nosotros empezamos, chan, y tenemos que identificar cuáles son esos procesos de producción de los zapatos, ¿verdad? Para poder eliminar los aspectos que no importan de ese proceso y que nos cuesta tiempo también. Hay otro que es un método de trabajo llamado Sigma. Nos ayuda, o lo que quiere este método es mejorar los procesos para aumentar la rentabilidad y la productividad. Aquí se mete en sí a lo económico, a esos reprocesos que yo les digo, ¿verdad? Dentro de la empresa. ¿Listo? Pero entonces, cada método, chicos, va a depender de lo que las empresas se dediquen a hacer y también va a depender claramente de la identificación del método que ya se ha hecho en las empresas. Si somos una empresa que apenas está empezando y nosotros somos del área administrativa y a nosotros nos corresponde y tenemos esa responsabilidad, nos toca a nosotros buscar cuál es la metodología de trabajo que más se asocia a nuestra empresa. ¿Listo? Ahora, es muy importante también dentro de este proceso, chicos, a que nosotros como empleados del área administrativa entendamos que el orden no se logra de la noche a la mañana y que precisamente estas etapas son un poco complejas a la hora de encargarnos nosotros en sí de la administración de una empresa. ¿Listo? Pero si hacemos uso de ello, va a maximizar todos nuestros recursos. Vamos a ser más eficientes, más eficaces, la empresa en poco tiempo va a hacerlo también. Claramente eso teniendo en cuenta que los empleados también cumplan con su labor y con su deber. ¿Sí? Es así de sencillo. Cuando nosotros hacemos parte del área administrativa, lo que en muchas ocasiones nos contratan, o créanme que es lo que más he visto yo que se contrata a la gente, es o para el área de nómina o para el área de recursos humanos, ¿sí? O para el área asistencial. Y es por eso que nosotros en este curso debemos entender un poco, o mejor dicho, bastante, de la legislación laboral, ¿sí?
En próximos módulos vamos a estar viendo ese tipo de procesos y ese tipo de temas desde la parte laboral del derecho, porque también ese es el enfoque de este curso. Antes de pronto como de pasar a lo siguiente, debo comentar que cuando nosotros estamos frente a un proceso organizacional, un proceso administrativo, siempre deben existir cuatro cosas fundamentales, chicos. La primera es la autoridad y el poder. Definir realmente cuál es la autoridad y quién tiene el poder y cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega mi cargo. Pero también identificar el liderazgo, la toma de decisiones, por ejemplo, y la comunicación. Si en un proceso administrativo no existe el liderazgo, va a haber desorden. Si en un proceso administrativo no existe claridad con respecto a la toma de decisiones, va a haber dificultad en elegir cuál es la variable que nos conviene más y cuál puede ser la salida. Si no existe la comunicación, pues no es fácil la coordinación y el control de todas las actividades dentro de la empresa. Es por ello que esos elementos dentro de un proceso organizacional, incluso el administrativo, también hacen parte fundamental y que muchas personas lo dejan de lado. Existen empresas pequeñas, no voy a decir ya que las grandes, pero existen empresas pequeñas o medianas empresas que ni siquiera tienen un organigrama, que no saben cómo organizarse y no saben administrar algo más que el dinero. Porque un negocio no es solo el dinero que entre o el que salga. Una empresa no se trata solo de eso. ¿Sí? Yo el año pasado les daba a los chicos que ya son antiguos, les daba un ejemplo de un restaurante muy famoso en el que yo trabajé en Bogotá, precisamente en el área de gestión humana y en la parte de administración de la gestión humana. Y es que estas personas no tenían contratos, por ejemplo, a sus empleados. Por ejemplo, no sabían si podían dar permisos o no, cuáles eran las horas que se remuneraban, cuáles eran las horas extra, o sea, no tenían conocimiento de nada. Y tuvieron a sus empleados así, incluso sin afiliaciones a EPS, que eso es ilegal, trabajando con ellos y para ellos, durante 6 meses. Entonces, el desorden administrativo, chicos, hablando ya desde la parte de la legalidad, nos implica a nosotros, ¿verdad?, estar frente a una posible sanción. Y esas sanciones no son nada baratas. Y es que nosotros desde el área administrativa somos los que nos damos cuenta cuáles pueden ser las sanciones. Con las auditorías podemos entender que si manejamos productos alimenticios y no los estamos manejando adecuadamente y el producto se está dañando, ¿cuáles pueden ser las sanciones? O que las medidas sanitarias que estemos usando dentro de la empresa no sean adecuadas. ¿Sí? Entonces estas personas con las que yo trabajé tenían alrededor de unos 50 empleados. Más de la mitad de esos empleados no tenían afiliación a EPS. Y alrededor de unos 10 empleados ya no se encontraban trabajando con ellos y aún aparecían en los reportes de mi planilla.
Es decir, aún se les aportaba a EPS y se les aportaba a pensión. Y las personas trabajando en otro lado. Eso es dinero que le sale a la empresa. ¿Sí? Estaban haciendo un doble aporte. Incluso a esas personas en algún momento tuvieron que haberles dicho como, bueno, ¿y usted qué? Si en algún momento se ponen a revisar el address o se ponen a revisar cualquier plataforma acerca de su salud o pensión, obviamente quitarle eso al trabajador sería dejarlo en una desventaja económica porque ya se hicieron los aportes. Y eso es responsabilidad del empleador, del que contrata, tenerlo al día. ¿Sí? Entonces es muy complejo, chicos, cuando nosotros realmente, desde el área administrativa, no tenemos claro todo esto. El ejemplo que les voy a dar es, tenemos un mazo de cartas de póker. Nosotros somos el Joker, el que sirve para todo, prácticamente, porque somos los que tenemos en la mente, claro, cuáles son los procesos y cómo se deben hacer, o por lo menos tenemos en la mente que debemos trazar un plan y una estrategia para resolver lo que está sucediendo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe, gracias. Bueno. Lo que yo les comentaba ahorita de la estructura y del organigrama, no sé si ustedes entiendan bien o sepan qué es un organigrama en sí. Porque sí, una cosa es saber quién es mi jefe, pero otra cosa es entender realmente qué es un organigrama. ¿Sabemos de pronto qué es? ¿O no sabemos? ¿No? ¿Sí? ¿Quién me levantó la mano? Gustavo, cuéntame. Gustavo, ¿no? Sara, Sara también me levantó la mano. ¿No me escuchan? Sí, buenas noches. El organigrama es el orden jerárquico de la empresa, es decir, empieza con el representante legal y todos los, ¿cómo le dijera yo? Los jefes de área, el orden jerárquico que debe tener la empresa. Ok, gracias Sara. Gustavo, ¿ya pudiste con el ¿Sí micrófono? me escuchan? Sí, ya te escucho. Ah, me está molestando. No, pues en mi empresa por área tenemos un organigrama desde compras, desde carteras, de producción, desde control de calidad. Cada área tiene un organigrama, y lo que dice nuestra compañera anteriormente, donde nos muestra cómo está organizada el área, ¿no? Quién es el jefe, quiénes son sus subalternos. Entonces, es lo que sé, pero también tenemos un organigrama también para mantenimiento de equipos, organigrama para capacitaciones dentro de la organización. O sea, se puede utilizar para varios procesos. Ok, listo. Sí, va por ahí como lo dijeron los compañeros. Pero yo le quiero hacer una pregunta a Gustavo. ¿Tú trabajas en alguna empresa grande, Gustavo? ¿Cómo se llama la empresa? Sí, yo trabajo con un laboratorio farmacéutico y trabajo en el área de laboratorio. Ya. Se llama DCM Nutrición. Hacemos vitaminas, tanto lo que es tarrito rojo, lo que es Centrum, hacemos esa clase de vitaminas. Ok, y el laboratorio es colombiano, me imagino. No, es holandés. Ah, perfecto.
Listo. Sí. Bueno, fíjense chicos que es lo que estaban comentando sus compañeros. En sí, un organigrama es una estructura. Es eso, es una estructura organizacional. ¿Sí? Es el sistema jerárquico, como lo dijo la compañera. ¿Sí? Y podemos tener un organigrama, así también como lo dijo el compañero Gustavo, por cada área de nuestra empresa. Pero entonces, gracias al organigrama, chicos, es que nosotros sabemos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles no. Quién está por encima de nosotros y quiénes no. Cómo es la organización interna y administrativa de la empresa. Cómo se van a repartir las áreas y también los departamentos. Y siempre se hacen como especie de en arbolito, como quien dice, como los árboles familiares, algo así. Pero entonces, antes de pasar a la actividad que les tengo el día de hoy, es una actividad pues en clase, van a tener tiempito, vamos a ver un video, ¿verdad? Para reforzar en sí lo que les acabo de comentar acerca de las etapas del proceso administrativo, ¿vale? Entonces vamos a compartir acá un momento la pantalla. Acá. Me avisan si la ven, por favor. Sí, señora. Listo. A ver. Bienvenidos a Administración 101. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del proceso administrativo. Haremos una introducción, hablaremos acerca de su concepto, veremos algunas preguntas en particular que atiende cada proceso, hablaremos acerca de sus fases y de sus principios. Así que sean todos bienvenidos y comencemos. Lo primero que debemos identificar es qué es el proceso administrativo. El proceso administrativo es el conjunto de fases y etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración misma, que se interrelacionan y arman un proceso integral. El proceso administrativo quiere decir que reúne las características a través de las cuales el conjunto de actividades que realiza una empresa siguen un orden sistemático, tomando en cuenta las necesidades existentes y recursos que posee para optimizar la realización de las mismas en el tiempo previsto. Respecto a esto, Fayol decía que la administración era una unidad abstracta dirigida por reglas y autoridad que justifica su existencia a través del logro de los objetivos. Por lo tanto, si la administración quiere sus objetivos, necesita del proceso administrativo. Veamos lo siguiente. Estas son las fases del proceso administrativo. Tenemos la planeación, tenemos la organización, tenemos la dirección y tenemos el control. Todo esto fundamentado sobre las teorías y principios administrativos. ¿Con qué propósito? Dirigido hacia la organización. Recordemos que mientras exista un grupo social, existirá la organización. Mientras exista una organización, va a existir la administración. Y la administración necesita del proceso administrativo para llevar a cabo los objetivos de la organización a un logro muy definido. En este caso, las funciones del administrador, es decir, el proceso administrativo, no solo conforman una secuencia cíclica como lo vemos aquí, sino que están interrelacionadas de una forma dinámica. Por lo tanto, aparte de ser cíclico, es dinámico, es interactivo, como nos muestra esta gráfica. Ahora, cada uno de estos fases, de estos procesos, responde a una pregunta en particular. En el caso de la planeación, pregunta es ¿qué vamos a hacer? Porque a partir de la planeación salen los objetivos, sale la misión, sale la visión, o sea, se establece cuál es el negocio que se va a realizar y a partir de allí comienza a estructurarse las otras fases del proceso administrativo. Así conviertes tus clientes potenciales en clientes reales. La solución está en una palabra: ¿cómo? En el caso de la organización es cómo lo vamos a hacer. ¿En qué sentido?
aquello que se definió que va a ser el negocio, qué tipo de tareas necesita para poder llevarse a cabo. Una vez identificadas las tareas, estas se organizan y se agrupan de acuerdo a sus características similares para poder llevar a cabo lo que se inició en la planeación. Tenemos la dirección, es quién y cómo hacer que se haga. En la dirección es importante identificar cómo lograr que las cosas se lleven a cabo. Aquello que se planeó y que ya está organizado, cómo hacer que funcione a través del liderazgo, a través de la motivación, a través de la comunicación, a través de todas aquellas facetas que nos ofrece la dirección para poder lograr el logro de los objetivos. Y el control nos pregunta es cómo se está haciendo. El control es el responsable de identificar si en alguna de las fases del proceso está sucediendo algo que está impidiendo que el logro de los objetivos se lleve a cabo. O en el caso de que las salidas que tiene el proceso general o el sistema de la organización no estén saliendo como se haya previsto en el proceso de planeación. Entonces, control identifica cómo se están haciendo las cosas a través de los indicadores, a través de los estándares establecidos y trata de buscar en cuál de las fases anteriores está sucediendo la dificultad para corregirlo. Muy bien, continuamos. El proceso administrativo también tiene unos principios establecidos. Tenemos el principio de universalidad, el cual nos habla que el proceso administrativo se da en cualquier tipo de empresa independientemente de su razón de ser. Todo tipo de empresa, si es administrada, necesita del proceso administrativo. En el caso de la especificidad, si bien el proceso administrativo consta de 4 fases, cada una de ellas tiene sus características específicas, las cuales no se confunden la una con la otra ni se mezclan. Puede que dependan de la anterior o de la que viene, pero en ningún momento se confunde la una con la otra. En el caso de la unidad temporal, que es nuestro tercer principio, tenemos que el proceso administrativo se da simultáneamente en toda la organización al mismo tiempo que se da en cada una de sus partes. La unidad temporal nos refiere a que el proceso va dándose al mismo tiempo en toda la empresa, independiente que tenga un problema en alguna de sus fases, él sigue funcionando en la totalidad de la empresa y en cada uno de sus departamentos, divisiones o áreas. El cuarto principio es la unidad jerárquica. El proceso administrativo se da en cada una de los niveles o en cada uno de los niveles jerárquicos de la organización, independiente si es alta gerencia, si es media gerencia, si es en el nivel operativo. En cada uno de estos niveles jerárquicos el proceso administrativo se da independiente en cuál nivel se encuentre. Y por último tenemos la flexibilidad. El proceso administrativo debe ser flexible, ya que si es flexible, la estructura de la organización lo será y podrá amoldarse a las necesidades de cambio del entorno. Aquello que se planeó de pronto no está dando resultado y tiene que ser flexible para poder cambiar y dar una solución al problema que se está presentando. También tenemos que el proceso administrativo tiene 2 fases. Tenemos la fase mecánica y la fase dinámica, cada una con sus características en particular. Por ejemplo, en el caso de la fase mecánica, está constituida por la planeación y la organización. ¿A qué se le llama fase mecánica? Es aquella que está compuesta principalmente por las bases teóricas, por eso está planeación y organización. Necesitan muchas bases teóricas para poder organizar la empresa, para poder hacer un objetivo, hacer una misión, hacer una visión, hacer una estrategia. ¿Por qué? Porque la teoría nos brinda las bases necesarias para poder realizar todas estas fases hasta cierto punto sin tener mucho contacto con las personas mientras se está realizando, porque apenas estamos planeando y apenas estamos agrupando o creando las tareas para poder lograr lo que se ha planeado. Y en el otro caso tenemos la fase dinámica. En la fase dinámica se encuentran lo que es la dirección y el control. Esta es la fase donde se interactúa fundamentalmente con el ser humano, con las personas, con el recurso humano de organización. Por eso es que es dinámica. Si bien puede que tenga algún tipo de teoría, pero esta solamente se hace efectiva
cuando se trata con las personas. En el caso de la dirección, cómo se motiva, cómo se lidera a las personas. Y en el caso de control, saber cómo las personas están haciendo las cosas, si lo están haciendo bien o mal, dependiendo de lo planeado, con base en los estándares y los indicadores, para poder solucionar la dificultad. Pero todo con, digamos, con un tacto o con una forma de hacerlo lo más prudente posible, porque estamos tratando con personas, no estamos tratando con el recurso material o con la tecnología, sino con el ser humano. Cada una de estas fases, tanto la mecánica como la dinámica, en la mecánica que tiene la planeación, la organización, tiene sus elementos en particular, cada uno de ellos, así como lo tiene la fase dinámica en la dirección y el control, lo cual lo estaremos viendo más adelante. Así que eso es todo por el momento. Si te gustó el video, por favor. Bueno, como lo vimos, entonces esto era un refuerzo precisamente de lo que hablamos toda esta primera hora de clase. En el video se explica bien que en la fase dinámica, ¿verdad?, se encuentra el tema del recurso humano. Y para la actividad que tenemos de pronto esta noche a realizar es, primero, vamos a crear una estructura organizacional de una empresa. Es decir, vamos a crear un organigrama. ¿Listo? Pero vamos a explicar entonces cuáles son las funciones principales, ¿verdad?, de esas personas que aparecen en ese organigrama. Para ello vamos a tener de aquí a que acabe la clase y van a poder enviármelo vía WhatsApp, ¿verdad?, como una actividad. No importa que lo hagan en un cuaderno, no importa que lo hagan en Word, donde ustedes lo quieran hacer, así se los recibo. Pero entonces lo importante ahí es que expliquen con sus palabras de qué se encarga esa estructura organizacional o ese organigrama, de qué se encarga cada persona que está allí, que aparece allí en el organigrama. Ahora, podemos hacerlo de diferentes empresas, ¿sí? Entonces lo que quiero es que, por ejemplo, ustedes, si saben de pronto cómo es el organigrama de un restaurante, asimismo hagamos el organigrama y expliquemos cuáles son las funciones, ¿vale? De diferentes tipos de empresas, si tienen empresas de manufactura, empresas que se dediquen a la tecnología, etcétera, ¿vale? Esa es la actividad del día de hoy, chicos, así que arranquemos, por favor, con esa actividad. Yo la voy a dejar acá escrita en el chat para que les sea fácil leerle. Cualquier duda o inquietud, aquí estoy. Sí, señora Catherine, cuéntame. Profe, tengo una duda. Bueno, dices que el organigrama, entonces uno coge el organigrama de cualquier empresa y explica cada proceso No, vamos a o explicar el cuáles nivel son las tareas. o lo tengo que inventar. No. Vamos a explicar cuáles son las tareas, por ejemplo, de el ejecutivo de cuentas. ¿Sí? Que, por ejemplo, son Ya. cobrar las cuentas a los proveedores. Cobrar las cuentas de los... ¿Sí? Eso. Eso es lo que quiero que pase. Entonces, por ejemplo, no podemos tomar una empresa como Bimbo, que se dedica a producir pan. ¿Cuál sería el organigrama entonces de Bimbo? ¿Cierto? Hay puestos que son, digamos, como el del CEO, como el del representante legal. Hay puestos que siempre van a tener que tenerlos una empresa, ¿sí? Cargos que van a existir en una empresa. Pero no quiero acá que de pronto se pongan, no, profe, es que no he encontrado. No, esto es una investigación, pero a la vez es
digamos que ese desarrollo para poder entender la estructura del organigrama y las funciones de cada cosa. Nosotros como administradores podemos trabajar en cualquier tipo de empresa. Entonces, eso es lo que quiero, que tomen un tipo de empresa, tomen los cargos de las empresas y expliquemos bien qué hacen esos cargos o de qué se tratan esos cargos. ¿Listo? Por medio de un organigrama. Entonces, como el vicepresidente se encarga de tal en una empresa de tal cosa. ¿Sí? Eso quiero. ¿Listo? Dale, profe. Gracias. Vale, chicos.
Cuéntame, Luz Estela. Profe, es que te pregunté en el chat ¿es para enviarte el organigrama a tu correo o al WhatsApp? No, por WhatsApp puede pasármelo todo el mundo. No importa que lo Y señora, sí, ¿y hasta qué horas hay plazo de enviártelo? hasta que termine la clase. Ok, vale. Igual, chicos, si de pronto vemos que estamos por terminar y no ha alcanzado mucho el tiempo, pueden enviarlo hasta mañana por la mañana, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero lo ideal sería enviarlo hoy.
Bueno, chicos, ¿cómo vamos con el organigrama? ¿Atrasaditos? ¿O ya van terminando? Yo sí voy un poco atrasadita, pero ¿Los demás? Pues, profe, yo ya armé el esquema, pero me falta, quería hacerte una pregunta. ¿El organigrama tiene que tener nombres, nombres? ¿Los No, nombres de cada encargado del área? no, pues puede Ah, ser, ok. por ejemplo, tipo, no sé, CEO de la empresa X, o sea, no tiene que tener como Javier Camacho, CEO de la empresa, tal cosa, no, simplemente es como la descripción de lo que hace o de lo que se encarga, ¿listo? Dentro de la administración de la empresa. Ah, bueno. Listo. Ah, ok, profe, gracias. Listo. Igual, hagamos una cosa, como ya va a acabar la clase y por lo visto no muchos han terminado, mañana hasta las 12 del día les recibo el organigrama porque pues también sé que hay gente trabajando. Entonces, el que lo quiera enviar ya, lo puede enviar ya. Y el que no, mañana se los recibo hasta las 12. ¿Les parece? De acuerdo, gracias, profe. Listo, chicos. Entonces, hagamos eso. Y no se nos olvide, por favor, dejar su nombre en el chat, por favor, para la asistencia. ¿Listo? Les agradezco, chicos. Antes de que se me vayan. Gracias. Profe, es al chat personal, ¿verdad? Sí, señora, el chat personal. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Igualmente, chicos, descansen. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Buenas Vale, chicos, noches. hasta mañana. Cuídense, por favor, descansen. gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche. Igual. Gracias, profesor. Vale, chicos, descansen, que estén bien.